y su hospitalidad. Enlil decidió hacer caso de Galzu. Debía elegir a una estirpe de terrestres como depositarios de su supremacía divina, y encontró en el hijo mayor de Tirju, Ibru-um, el candidato perfecto. Ibru-um era de ascendencia principesca y valiente, y estaba familiarizado con los secretos sacerdotales. Entonces Marduk llegó a la ciudad de Harán y permaneció en ella durante 24 años, buscando augurios de su supremacía en los cielos y en la tierra. Desde Harán, Marduk hizo un llamamiento a todos los dioses. Yo soy el divino Marduk, un gran dios. En mis dominios soy conocido como Ra. Por mis pecados fui al exilio. Oh grandes dioses que determináis los hados, dejad que me encamine a mi ciudad, que establezca mi templo en Esagil, una morada imperecedera, que instale un rey en Babilin, que se reúnan en mi casa todos los dioses Anunnaki. Aceptad mi alianza. Enlil y los suyos se reunieron en una asamblea para tomar una decisión. Enki propuso una rendición a favor de su hijo Marduk, aduciendo la ya cercana era del carnero como algo inevitable. Pero Enlil, oponiéndose totalmente a la supremacía de su enemigo, propuso una idea terriblemente peligrosa y de graves consecuencias. Si se aproxima el tiempo del carnero, privemos a Marduk del enlace cielo-tierra. Efectivamente, fue Enlil quien tuvo la nefasta idea de aplicar una solución final que desbaratara los planes de su oponente. Si destruían Tilmun, Marduk no podría hacerse con toda su tecnología, armamento e incalculables tecnologías que le darían un poder ilimitado. Todos los dioses, menos Enki, apoyaron la idea. Y fue Ninurta quien propuso utilizar las armas de terror, lo que sin duda implicaba bombas de gran calibre destructivo. Enlil y el resto eligieron a Ninurta y a Nergal para lanzarlas. Enki estaba profundamente decepcionado. Su propio hijo Nergal se aliaba contra su propio hermano Marduk. Lo que estaba destinado a ser fracasará por vuestra decisión de deshacer, dijo Enki enfadado antes de retirarse. Enki pensó que no lograrían llevar a cabo sus planes, puesto que solo él sabía dónde había escondido las armas que albergaba la nave de Alalu cuando llegó a la Tierra. Yacían escondidas en una cueva, y solo el piloto Abgal sabía dónde estaban. Pero para desgracia de Enki, supo luego que Abgal había revelado su ubicación a Enlil. Ahora ya solo le quedaba una esperanza a Enki, que después de tan larga estancia el terror de las armas se haya evaporado. Pensaba que quizás, después de tantos miles de años, la energía destructiva nuclear de las bombas hubiese perdido su efectividad. Pero Enki se enteró de que Enlil sabía cómo volver a despertar a las armas de su profundo sueño. Una vez localizada la montaña bajo la cual se alojaban las armas, Enlil reveló a su hijo Ninurta la visión sueño de Galzu y le advirtió que antes de hacerlas explosionar, se debían asegurar de no causar daños en las ciudades. Su intención era destruir Tilmun, pero sin que se cobraran vidas humanas. Enlil advirtió así a Ninurta: Nergal es irreflexivo. Asegúrate de que las ciudades son perdonadas. Hay que advertir a Ibrum. Ninurta subió a su nave y partió velozmente hacia las montañas, pero Nergal se le avanzó y fue el primero en apoderarse de las armas. Ninurta se encontró con Nergal, quien ya había activado las armas para ser operativas. Eran un total de 7 bombas y a cada una la había bautizado con un nombre que designara una característica distintiva. A la primera la llamó la que no tiene rival, a la segunda la llama ardorosa, a la tercera la que desmorona con terror, a la cuarta fundidora de montañas, a la quinta viento que busca los confines del mundo, a la sexta la que arriba y abajo nadie perdona, y a la séptima vaporizadora de lo viviente. Cuando se obtuvo la autorización de Anu para causar tal destrucción, Ninurta se asustó al ver que Nergal parecía dispuesto a ejecutar más daños de lo previsto, y para apaciguarle le dijo: Valiente Nergal, ¿destruirás al justo con el injusto?
¿Destruirás a los que han pecado contra ti junto con aquellos que no han pecado contra ti? Pero Nergal hizo oídos sordos. Nergal se reunió con su hermano y rival Marduk para exigirle su retirada de Babilonia, pero Marduk se negó. Entonces Nergal le amenazó con hacer volar Tilmun con las armas. Enki intervino, intentando apaciguar a Nergal, le dijo: ahora que el príncipe Marduk se ha elevado, ahora que el pueblo por segunda vez ha elevado su imagen, ¿por qué Nergal sigue oponiéndose? A lo que respondió: las tierras destruiré, las convertiré en un montón de polvo, arrasaré las ciudades, las convertiré en desolación, aplanaré las montañas, haré desaparecer a los animales, agitaré los mares, lo que se mueve en ellos diezmaré, haré que se desvanezca la gente, sus almas se convertirán en vapor, nadie será perdonado. Enki se retiró enfadado y le dijo que no volviera jamás a cruzarse con él. Nergal y Ninurta, a bordo de sus pájaros celestes, permanecieron durante 7 días a la espera de la señal de Enlil. Cuando Marduk llegó a Babilonia, Enlil decidió que era el momento y dio la señal. Corría el año 2024 a.C., conocido como el año del juicio final. En el próximo y último capítulo de la saga, veremos qué consecuencias tuvo la fatal decisión de Enlil. Enki ya no podía hacer nada. Su hermano Enlil había tomado una firme decisión: destruir Tilmun bajo el poder destructivo de grandes bombas atómicas. Y el momento había llegado. Enlil dio la señal. Con su divino pájaro negro, Ninurta se situó encima del monte Mashu y lanzó la primera bomba. En un instante de desolación, los textos describen cómo el monte es derribado por efecto de una intensa fusión. Luego, una segunda bomba es lanzada sobre Tilmun. Con el resplandor de 7 soles, las rocas de la llanura se convirtieron en una herida chorreante. Los textos describen una sacudida que hace retumbar los cimientos de la tierra y de un resplandor que hace oscurecer los cielos. Cuando Ninurta le dio la señal, Nergal lanzó 5 bombas sobre el valle del Jordán, en donde se hallaban las 5 ciudades que cita la Biblia: Sodoma, Gomorra, Adama, Seboyim y Belá. Pero ¿por qué arrasaron estas ciudades si el objetivo era Tilmun? En realidad, en dichas ciudades se gestaba una amenaza potencial, debido a que Nabu, hijo de Marduk, conseguía engrosar filas de terrestres para servirles contra los enlilitas. Si borraban del mapa esas ciudades, el problema estaba resuelto, ya que el objetivo también era asesinar a Nabu. En la Biblia encontramos detalles de este suceso en el Génesis 18. Se nos escenifica mejor el papel determinante que jugó en estos acontecimientos un descendiente de Ziusudra, nada más y nada menos que el hebreo Abraham, originario de Ur, conocido por ser el hombre justo, elegido por Dios para ser el futuro patriarca de los judíos y los árabes. Yahvé le dice: el clamor de Sodoma y Gomorra ha crecido mucho, y su pecado se ha agravado en extremo. Voy a bajar, a ver si sus obras han llegado a ser como el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Tras esta amenaza, Abraham inicia un debate abierto con Yahvé, porque no comprende cómo un Dios es capaz de tal destrucción. Si hubiera 50 justos en la ciudad, ¿les exterminarías acaso y no perdonarías al lugar por los 50 justos? Lejos de ti obrar así, matar al justo con el malvado, lejos de ti, el juez de la tierra toda, ¿no va a hacer justicia? Abraham le suplica a Yahvé que si es capaz de hallar a 50 justos, detenga el castigo. Poco a poco, Abraham entra en un juego de regateo y finalmente Yahvé acepta que por 10 justos no destruirá Sodoma.
Lógicamente es un engaño para seguirle la corriente. Entonces los emisarios de Yahvé penetran en la ciudad y localizan a Lot, sobrino de Abraham, para sacarle de la ciudad. Lot los reconoce inmediatamente como emisarios de Dios y les invita a pasar la noche en su casa. Pero la llegada de aquellos extraños seres congrega a una gran multitud frente a la casa de Lot. Los habitantes quieren conocer a los ángeles y aporrean con fuerza la puerta de entrada. Los emisarios le preguntan a Lot: ¿tienes aquí un yerno, hijo o hija? Todo cuanto tengas en esta ciudad, sácalo de aquí, pues vamos a destruir esta ciudad. Lot pidió llevarse a su mujer y sus 2 hijas. Entonces los emisarios tomaron a los 4 elegidos y abandonaron la ciudad izados hacia los cielos. Una vez en tierra, los ángeles le ordenaron a Lot que huyera hacia las montañas. Sálvate, no mires atrás y no te detengas en parte alguna del valle. Huye del monte si no quieres perecer. Y en el momento del holocausto se produce la conocida muerte de la esposa de Lot, que al girarse hacia la ciudad para ver el fuego abrasador se convierte en una estatua de sal. La traducción literal de la palabra hebrea Netzif Melab ha sido bloque de sal, pero ¿tiene algún tipo de lógica que una persona se convierta en sal? Sitchin cree que el narrador bíblico, al traducir los textos del sumerio original al hebreo, confundió el término Nimur, que significa vapor, por bloque de sal, debido a que el mar muerto en hebreo significaba el mar de la sal. Sitchin consideró, pues, que la esposa de Lot no se convirtió en sal, sino en un bloque de vapor. Después de detonar todas las bombas, los Anunnaki se vieron sorprendidos por un suceso que no esperaban. Imprevisiblemente y contra todo pronóstico, al derribarse las montañas que formaban la contención de las aguas marinas, se produjo una inundación que cubrió todo el valle. Cuando las aguas tomaron contacto con todos los materiales derretidos por el magma radiactivo, se produjeron vapores que se concentraron en la atmósfera, formando una gigantesca nube marrón oscura, que despedía lluvia ácida y vientos malignos. Aquella era la primera gran maldición de los dioses. Los Anunnaki se vieron sorprendidos por la dirección del viento. Sin poder evitar la desgracia, los vientos soplaron desde la zona contaminada del oeste hacia el este, donde se hallaba Sumeria. Hacia las tierras habitadas se extendió la nube. Allí donde llegaba, traía sin misericordia la muerte a todo lo que vive. La muerte fue transportada hacia Sumer. Los Anunnaki iniciaron un plan de evacuación. Los dioses huyeron de sus ciudades, como pájaros asustados escaparon de sus nidos. Lo que describen los textos es claramente el avance de una fuerza invisible que penetra por todos los rincones y acecha en cielo y tierra sin causar ruidos. Sigilosa era la muerte. Describe con asombrosa exactitud el alcance de una radiación nuclear que no se detiene ante nada. Atravesaba los muros más gruesos como las aguas de una inundación. Se describe un holocausto en el que millones de terrestres perecieron sin opción de refugiarse en ninguna parte. Dentro de sus casas como moscas cayeron, en las calles amontonaron sus cadáveres. Los textos se toman la molestia de detallarnos los efectos de una muerte atroz y cruel, citando erupciones cutáneas, heridas purulentas, asfixia, hemorragias internas y vómitos sangrantes. También se describe cómo el entorno es afectado por la intensa acidificación radiactiva y los animales mueren de la misma forma que los humanos. Los campos y la tierra se vuelven estériles, árboles y plantas se marchitan. Pero tras la masacre, ¿pudieron los dioses Anunnaki salvarse? La respuesta es que sí, pero el dios Nannar-Sin fue alcanzado por la radiación y quedó postrado durante meses inmovilizado. Tiempo después, logró recuperarse.
En cuanto a Marduk, logró salvarse. Los vientos le fueron favorables y no llegaron a alcanzar Babilonia. Cuando todo terminó, Enki se reunió con Enlil para reflexionar sobre lo ocurrido. Fue una profunda conversación para despedirse. Enki había decidido marcharse hacia otras regiones y sus destinos estaban a punto de separarse. Enki inicia el diálogo interpretando la supervivencia de Babilonia como un designio divino. Si el viento maligno no lo había alcanzado, anunciaba la autoridad de Marduk como un decreto del destino. Pero esta vez Enlil parece estar de acuerdo por primera vez con Enki. Debe haber sido la voluntad del creador de todo. Entonces Enlil le revela a Enki su gran secreto, su visión-sueño con el profético Galzu. Enki, inquieto y sorprendido, incide en las consecuencias de su decisión. Si Galzu le había pronosticado un gran desastre, ¿por qué entonces empleó esas armas destructivas, estando en sus manos evitar tal tragedia? Enlil le responde que ha aprendido una lección. No existe forma para determinar el curso de los acontecimientos. Todo es fruto de giros inesperados. ¿Cómo saber qué es hado y qué es destino? ¿Cómo distinguir si un acto es fruto de un estúpido arrebato o forma parte de un designio divino? Pero Enki insistió. ¿Habrían sido diferentes las cosas si no se hubiesen usado las armas de terror? Enlil respondió: ¿y si no hubiésemos escuchado las palabras de Galzu para que no volviésemos a Nibiru? ¿Y si hubiésemos detenido la misión Tierra cuando los mineros se amotinaron? Yo hice lo que hice, tú hiciste lo que hiciste. No se puede desandar el pasado. Entonces Enki reflexionó lo siguiente: ¿acaso no hay en eso también una lección? ¿Acaso lo que ha ocurrido en la Tierra no es un reflejo de lo que tuvo lugar en Nibiru? ¿Acaso no está escrito en el pasado el esbozo del futuro? ¿Repetirá la humanidad creada a nuestra imagen nuestros logros y fracasos? Enlil permaneció en silencio sin saber qué decir. Luego se puso de pie para marcharse. Enki le tendió el brazo y con calidez se despidió así: estrechemos los brazos como hermanos, como camaradas que juntos se enfrentaron a muchos desafíos en un planeta extraño. Enlil, emocionado, agarrando el brazo de su hermano, se fundió con él en un abrazo. Mientras Enlil se alejaba, Enki le preguntó: ¿volveremos a reencontrarnos en la Tierra o en Nibiru? Enlil se giró hacia él y le dijo: ¿estaría en lo cierto Galzu de que moriríamos si volvíamos a Nibiru? Y con esta última pregunta, Enlil se retiró dejando solo a su hermano. Enki reflexionó y, pensando en la humanidad, se preguntó lo siguiente: ¿volverá a ocurrir lo sucedido? ¿Imitarán los terrestres a los Anunnaki? ¿Revivirá la Tierra lo que vivió Nibiru? ¿El primero en llegar será el último en partir? Según Zecharia Sitchin, Enki quiso dejar una constancia escrita sobre la historia planetaria y al parecer escogió a un escriba llamado Endupsar, hijo de la ciudad de Eridu, a quien subió a su nave y durante 40 días y 40 noches estuvo escribiendo el relato que Enki le dictaba, y lo hizo sobre unas tablillas de lapislázuli. La última pregunta que debemos formularnos es: ¿dónde están los Anunnaki actualmente? Que no podamos verles es la prueba de que no están aquí. ¿O acaso, en un momento dado de la historia, lograron acceder a un plano dimensional más allá de la tercera dimensión? Si fuera así, estarían sujetos a un denso espectro de luz y su conciencia se movería hacia la obtención de vibraciones alteradas de discordia, dolor, ansiedad y terror, de modo que absorberían las ondas energéticas del dolor y la penuria que el ser humano generaría como un sustrato vital para sobrevivir. Estarían operando desde otra dimensión, influyendo en nuestra realidad a nivel psíquico, utilizando a ciertos líderes mundiales para sumir a la humanidad en un caos constante. La historia humana, escrita en sangre con sus guerras y miserias, es un ejemplo vivo de que alguien
parece estar muy interesado en que el dolor no cese nunca. ¿Existe alguien más que, desde las sombras, opera en los resortes de nuestros instintos más autodestructivos? ¿Somos una granja humana de la que se alimentan otras entidades? ¿Volveremos a repetir los mismos errores que cometieron nuestros dioses creadores? ¿O existe alguna posibilidad de recibir ayuda del bando luminoso? No es descartable que en el futuro nos aguarde una verdadera batalla entre el bien y el mal. El legado de Enlil quizás siga en activo a través de logias y hermandades secretas que trabajan en rituales de aperturas dimensionales para favorecer la entrada en nuestro mundo de energías o entes sedientos de conquista y dominación. ¿Sigue vigente en nuestra civilización el legado del conocimiento espiritual que Enki virtió en ciertas etnias y tribus diseminadas en la India, Centroamérica, Mesoamérica, Australia, y cuyos líderes chamánicos se proclaman como guardianes de la Tierra para guiarla hacia la libertad del ser cósmico? Quizás la única forma de liberar a la humanidad de esta esclavitud consista en una guerra espiritual, desde nuestros corazones, buscando respuestas en la introspección. Al fin y al cabo, uno de los propósitos de los poderes fácticos consiste en desviarnos del camino que conduce hacia nuestro ser interno. Han conseguido romper el sagrado y ancestral vínculo que nos unía con la Madre Tierra. Quizás restableciendo ese vínculo, logremos de nuevo volver a vibrar en armonía con la vida y sus ciclos cósmicos. En la antigua Persia representaban a su dios Ahura Mazda como un ser barbado que surcaba los cielos desde el interior de un disco alado. Era el dios de la verdad y la luz. De forma casi idéntica, los asirios representaban a su dios Ashur. Podemos encontrar representaciones de naves voladoras con un parecido asombroso en culturas desarrolladas miles de años después y separadas entre sí por distancias de miles de millones de kilómetros. En casi todas las culturas de la Tierra encontramos evidencias de una tecnología aeronáutica muy avanzada, en la que incluso se pueden ver a sus tripulantes manejando extrañas palancas y dispositivos desde el interior del objeto. Uno de los lugares del mundo con mayores evidencias de esta tecnología aeronáutica es en la India. Los relatos épicos del Mahabharata y el Ramayana nos describen unos artefactos voladores llamados los vimanas, unos vehículos celestiales que algunos dioses incluso ofrecían como regalo a unos pocos mortales elegidos, casi siempre miembros de la realeza. Se distinguen 4 tipos de vimanas: Rukma, Tripura, Sakuna y Sundara, pero se subdividen en hasta 113 modelos diferentes. En el capítulo 15 del libro de Krishna se describe así al Vimana del dios Shiva. Era capaz de moverse sobre el agua y bajo el agua, podía volar tan alto y veloz que resultaba imposible de ver. Aunque estuviese oscuro, el piloto podía conducirlo en la oscuridad. Sin duda, los textos hindúes describen la capacidad de ver por un sistema de infrarrojos.
y describe armamento con capacidades químicas, electromagnéticas, nucleares y balísticas propias de las potencias militares más avanzadas de nuestra actualidad. El modelo de Vimana llamado Agneyastra produce un fuego tan abrasador que llega a reducir a cenizas cualquier enemigo. La Suryastra emite un resplandor que ciega y paraliza a todos los que quedan expuestos a su destello. La Vayavastra genera unos tornados de aire capaces de derribar a los más sólidos edificios y causar grandes destrozos en el terreno. La Tastra genera un estado de perturbación y confusión entre las personas que puede hacer que se acaben matando entre ellas. En el Mahabharata se relata que, cuando Krishna lucha contra su oponente Sauva, este se hace invisible en el campo de batalla. Entonces Krishna le dispara un misil que se guía por el sonido para que alcance su objetivo. En el siglo XI, el rey Bojadedara, en la Samarangana Sutradhara, nos describe incluso el funcionamiento de estas máquinas voladoras. En el interior hay que poner el motor de mercurio con su caliente aparato de hierro por debajo. Por medio del poder latente en el mercurio, el cual establece el torbellino de conducción en marcha, un hombre sentado en el interior puede viajar a una gran distancia en el cielo. Los movimientos de un Vimana son tales que puede ascender verticalmente, ascender y descender verticalmente o moverse hacia adelante o hacia atrás. Con la ayuda de las máquinas, los seres humanos pueden volar por el aire y los seres celestiales pueden venir a la tierra. Una y otra vez se cita en los textos que aquellos Vimanas usaban mercurio como combustible y realizaban proezas tales como obtener imágenes en vuelo, fotografías de los carros voladores del enemigo, incluso grabar conversaciones desde largas distancias. El Tantyur o el Kantyur son dos libros tibetanos que hablan de unas majestuosas perlas voladoras, capaces de transportar a cientos de personas de un lado a otro del mundo o incluso hacia lejanas galaxias. Sobre estas perlas voladoras se dice en el Ramayana: un hombre puede utilizar esta nave para trasladarse de forma maravillosa y cubrir grandes distancias en el cielo. También con estos métodos se puede construir una Vimana grande como un templo. Debe haber 4 depósitos de mercurio en su interior. Cuando son calentados por medio de un fuego controlado, el Vimana desarrolla un poder de trueno por medio del mercurio. Volviendo de nuevo a Sumeria, resulta interesante analizar el término Din-Gir, que vendría a ser algo así como los virtuosos de los cohetes espaciales, aunque también se podría traducir como los justos de los objetos en punta brillantes o los puros de los cohetes ardientes. Si observamos estos dos pictogramas, el Din se parece mucho al motor de un reactor que suelta llamaradas por detrás. Cuando unimos ambos pictogramas, la cola del Gir se acopla totalmente en esa abertura de encaje del Din, formando un verdadero cohete espacial equipado con un módulo de aterrizaje que consta de 3 compartimentos para secuenciar las 3 fases de un cohete: la propulsión, una sección media y la cámara de tripulación. Otro punto fascinante lo encontramos en la vestimenta de los dioses antiguos. Prácticamente en todo el mundo, diferentes culturas que no compartían ni la misma época ni los mismos lenguajes o filosofías representaban a sus divinidades como seres humanoides enfundados en trajes con diseño espacial que nos recuerdan con sumo detalle a nuestros astronautas actuales. En lo profundo de la Amazonia brasileña, a orillas del río Fresco, viven los Kayapo. Esta tribu realiza un baile ritual en honor al dios Beb Kororoti, quien bajó de las estrellas para instruirles su disciplina cultural.
Según cuentan los Kayapo, hace unos 400 años una luz descendió de la cima de un volcán y aterrizó en sus tierras. De la luz salió un humanoide muy alto y enfundado en un traje al que llaman Bo. Los guerreros de la tribu tomaron por un intruso al ente y quisieron luchar contra él, pero cuando tocaban su traje se convertían en polvo. El Beb Kororoti les pidió que no se acercaran ni tocaran su Bo, o quedarían desintegrados, y para demostrarles su poder, sacó un objeto en forma de pistola y disparó un rayo contra unas rocas que quedaron pulverizadas al instante. En poco tiempo, el Beb Kororoti intimó con la tribu y decidió quedarse con ellos para compartir sus conocimientos. Este ser convivió con la tribu durante 5 años. Les enseñó a hablar un nuevo idioma, a labrar la tierra, leyes, educación e incluso les enseñó a vivir en armonía entre hombres y mujeres sin desigualdad de sexos. Les reveló que mientras el hombre era un ser que contaba con la fuerza y el impulso, la mujer estaba dotada para gobernar, ya que tenía el don de preservar el conocimiento con constancia y paciencia. De modo que, desde ese instante, el pueblo de los Kayapo está gobernado por las mujeres. Un día, el Beb Kororoti anunció su partida, prometiendo regresar algún día. Desde entonces, los Kayapo esperan su regreso, y lo hacen celebrando una gran fiesta, en la que se visten con el mismo traje de aquel lejano astronauta. Ellos lo confeccionan con tiras de hojas de palma. Su parecido con el traje de un moderno astronauta es inquietante. Incluso, si nos fijamos en el baile, parecen imitar los movimientos de nuestros astronautas sobre la superficie lunar. Aquí podemos observar la indumentaria de la diosa sumeria Ishtar, la diosa del amor y de la guerra, que según cuentan los textos sumerios, tenía el don de desplazarse volando de un punto a otro de la Tierra a una velocidad fulgurante. Los sumerios la veían alzarse en los cielos y en poco rato aparecía en una región lejana. Para ellos era una diosa y por lo tanto sus proezas eran contempladas como un hecho sobrenatural. Sin embargo, a ojos de la ciencia actual, hoy en día podemos comprender cómo lo hacía. El jetpack es un dispositivo de propulsión creado por la NASA que se impulsa con peróxido de hidrógeno. La diferencia que existe entre ambos dispositivos es que el de la NASA, el propulsor, va detrás, pero con Ishtar vemos que lleva el propulsor delante, sujeto entre sus manos. En sus espaldas podemos ver una especie de cintas de sujeción y una tobera. Aquí vemos al dios Shamash, que viste de forma muy parecida a un águila. A su lado vemos otro modelo del jetpack. Bien, hasta aquí llega la historia de los Anunnaki. Ya solo me resta, antes de cerrar esta saga, agradecerles a los miles, millones de seguidores de todos los países del mundo de habla hispana que gracias a su fidelidad han mantenido viva la llama de este proyecto. Un proyecto que nació en enero del 2011 y a día de hoy estamos en enero del 2013, con lo cual han sido 2 años de intensa aventura. Una trayectoria plagada de sorpresas, de trabajo, de sacrificio, de tiempo, pero también hay que decir que la mayor recompensa creo que me la llevo yo. Por todos los correos, mensajes, cartas que recibo diariamente de agradecimiento. Y desde luego eso es algo que no tiene precio. Por lo tanto, tan solo puedo decirles a todos ustedes que para mí ha sido una aventura fascinante, que ha habido muchos momentos en los que me he emocionado profundamente y, insisto, la mayor compensación me la llevo yo, porque me llevo vuestro cariño, vuestra fidelidad. Muchas gracias de corazón por su atención y por haber llegado al final de esta saga. Nos vemos pues en mi siguiente proyecto, en una nueva saga llamada La Celda Planetaria. Muchas gracias.